Hola, mi nombre es Carla Quinteros, soy técnico de la Unidad Regional de Trazabilidad Agropecuaria de l'OIRSA. El día de hoy vamos a desarrollar el último contenido del segundo módulo del curso de trazabilidad. Vamos a hablar un tema muy importante y es el efecto de la trazabilidad en la salud pública. La trazabilidad interviene en diferentes eslabones de la producción agropecuaria, tanto a nivel de producción animal como de la producción de productos de origen vegetal, y esto a su vez tiene impacto en los alimentos que consumen las personas. Entonces vamos a hablar acerca de todos estos impactos en los diferentes puntos relacionados a animales, vegetales y a los alimentos y la salud pública. Para comenzar, tenemos que conocer lo que son las medidas sanitarias y fitosanitarias. Las medidas sanitarias y fitosanitarias son medidas que se aplican para proteger la vida de las personas y de los animales, de los riesgos resultantes de la presencia de aditivos, contaminantes, toxinas u organismos patógenos en los productos alimenticios. Proteger la vida de las personas de enfermedades propagadas por vegetales o animales. Proteger la vida de los animales o preservar los vegetales de plagas, enfermedades y organismos patógenos. Prevenir o limitar otros perjuicios en un país resultantes de la entrada, radicación o propagación de plagas y proteger la biodiversidad. Incluyen medidas destinadas a proteger la salud de los peces y la fauna silvestre y de los bosques y flora silvestre. En este sentido, podemos ver en el siguiente cuadro cuál es la finalidad del acuerdo MSF. Básicamente son dos cosas: proteger y preservar. ¿Qué vamos a proteger? La salud y la vida de las personas y de los animales. Y por el otro lado, la preservación de los vegetales. Esos son los dos grandes objetivos que tiene el acuerdo de medidas sanitarias y fitosanitarias. Lo vamos a desarrollar de la siguiente forma en bloques. Puede ser resultantes de la presencia de aditivos, contaminantes, toxinas u organismos patógenos en los productos alimenticios, y estos a su vez se propagan por medio de los vegetales o animales. Estas propagaciones están en relación a la presencia de plagas, enfermedades u organismos patógenos causantes de estas mismas enfermedades. Todos ellos son resultantes de la entrada, radicación, propagación de plagas o enfermedades. Si lo queremos conceptualizar de una forma bien básica, nos referimos a la protección y preservación de las garantías relacionadas a la sanidad. Ese es el fin principal del acuerdo de medida segunda función, y es evitar los obstáculos al comercio, más que todo lo relacionado a barreras no arancelarias. Poder tener claro los requisitos que se necesitan para poder comercializar, distribuir y obtener alimentos que sean seguros para las personas, los animales, y que puedan preservar las garantías sanitarias en los países. El acuerdo de medidas sanitarias y fitosanitarias reconoce de manera explícita las tres siguientes instituciones de normalización como organizadores competentes en materia de protección sanitaria y fitosanitaria. En algunas literaturas las podemos encontrar bajo el nombre de las tres hermanas. Ellas son el Codex Alimentarius en materia de inocuidad de los alimentos, la Organización Mundial de Sanidad Animal, OIE, en materia de sanidad animal y zoonosis, y en tercer lugar tenemos a la Secretaría de la Convención de Protección Fitosanitaria, CIPF, en materia de preservación de los vegetales. Entonces cada una de ellas tiene un campo de influencia bien definido y dónde van a estar sus objetivos para preservar y proteger la salud y la sanidad de personas, animales y vegetales. Para comprender un poco cómo funciona esta triada de objetivos, los vamos viendo en función de las tres diferentes saludes: la salud pública, relacionada a la protección de las personas y a la inocuidad de los alimentos que estos consumen; a la salud animal, en la protección de los animales; y la sanidad vegetal, en la protección de los productos de origen agrícola. Para entrar en materia de salud pública, podemos recalcar esto: protección de las personas en función de los alimentos que éstas ingieren, ya sea por el camino de alimentos animales, de origen animal, o de alimentos de origen vegetal. Las enfermedades transmitidas por alimentos, los brotes de enfermedades animales de importancia comercial y las plagas generan un fuerte impacto en la economía, no solo por los costos relativos asociados a la carga de la enfermedad producida, sino también al cierre de fronteras comerciales para evitar la expansión del riesgo. En lo relacionado a los costos asociados, podemos tomar en cuenta cosas como cuánto impactan en los servicios oficiales de salud pública de las personas todas estas clases de situaciones, cuánto le cuestan a los estados los programas de prevención, control y erradicación de
de enfermedades y otros costos asociados como lo relacionado a la disminución de las capacidades de producir ingresos, tanto productivos como lo que se pierde con todas estas situaciones que vienen en merma de las producciones. Por tanto, las políticas necesarias que garanticen la inocuidad alimentaria, la salud animal y la sanidad vegetal son de suma importancia para garantizar el abasto de suficientes alimentos que sean aptos en función de inocuidad y que cumplan con las características requeridas. La trazabilidad es una herramienta que empezó a cobrar importancia y a convertirse en clave a partir de los primeros incidentes importantes de seguridad alimentaria que han sido reportados en los últimos años. Desde los años 70 se tienen los primeros reportes de incidentes relacionados a la sanidad animal, tal es el caso de la encefalitis espongiforme bovina, la fiebre aftosa y diferentes brotes de otras enfermedades que han puesto en riesgo las fuentes de abastecimiento de productos de origen animal. También ha tenido importancia la trazabilidad en lo relacionado a diferentes casos de intoxicaciones alimentarias por bacterias como Escherichia coli, salmonelas, listeria y otros residuos de tipo químico que han sido encontrados en alimentos. Registrando información a lo largo de la cadena de producción y transformación de los productos, facilitando la retirada de alimentos, proporcionando referencias específicas en caso de intoxicaciones o brotes de contaminación, la trazabilidad ha contribuido a identificar estas fuentes de contaminación o estos brotes de enfermedades y poder actuar de forma diligente y oportuna para prevenir la expansión de estas y disminuir el riesgo asociado a estas situaciones. La trazabilidad es una herramienta técnica que nos ayuda a cumplir con objetivos definidos como determinar el historial y ubicación de un producto y documentar etapas y operaciones de manejo, rastrear el flujo de insumos, identificar la documentación requerida y dar seguimiento a cada etapa de producción. También puede facilitar la identificación de la causa de no conformidades para determinar una retirada del mercado si fuera necesario. De no tener trazabilidad, sería muy difícil tener respuestas oportunas en cualquier situación, ya sea una emergencia verdadera o una validación de los servicios de información. Del Códex Alimentario podemos definir las emergencias relacionadas a la inocuidad de los alimentos como estas situaciones, ya sean accidentales o intencionales, en las que la autoridad competente indica un riesgo aún no controlado de graves efectos perjudiciales para la salud pública asociados al consumo de alimentos y que requiere de medidas urgentes. Es importante mencionar que los tipos de incidentes en relación a las emergencias de inocuidad pueden categorizarse en dos tipos. Incidentes de tipo bioterrorismo, en el cual ha habido un conocimiento previo de la gente y de las consecuencias que va a tener en función de causar un daño a la población, y tenemos los casos de emergencias que han sido por cuestiones incidentales, en las cuales ha habido una pérdida de control durante la producción. Puede haber casos de contaminación de microorganismos, de residuos de agroquímicos o de productos físicos que ponen en riesgo la salud y la inocuidad de los alimentos. ¿Qué hacer en el caso de una emergencia o de una situación de un incidente? Al presentarse un incidente que ponga en riesgo la salud de las personas, tenemos que tener una capacidad de ampliación de las intervenciones frente a eventos de inocuidad de los alimentos, en los cuales vamos a esquematizar en forma de la siguiente pirámide. En la base vamos a tener una actividad normal, en la cual el control es continuo y no se presentan riesgos asociados. Cuando perdemos el control de los procesos y de la documentación, puede darse un incidente. En el caso de un incidente puede ser de tipo menor o de tipo mayor en función del daño que puede presentar hacia las personas, ya sea a grupos pequeños o a la población en general. Cuando hablamos de grupos pequeños nos referimos a las personas que están en mayor riesgo: los niños, las personas de edad avanzada y las personas que están inmunocomprometidas. Ellos pueden verse afectados aún con un incidente que pueda ser leve para la población en general. Luego podemos pasar a una etapa de emergencia, en el cual el riesgo es masivo y con consecuencias graves hacia la mayoría de la población. Y finalmente, el peor escenario es el de la crisis, donde no tenemos el control de grupos de riesgo, de poblaciones, ni de las consecuencias en realidad de lo que está sucediendo. Para poder articular todos los esfuerzos en los diferentes escenarios, es importante el trabajo interinstitucional
de diferentes autoridades, ya sea nacionales e internacionales, diferentes organizaciones y comités de emergencia. En algunos casos es necesario tomar medidas que incluyan los comandos de incidente previamente establecidos. Algunos de los miembros de estos comandos de incidentes o de las organizaciones que van a reaccionar ante una crisis son los servicios de inspección de alimentos. Ellos son los principales responsables porque son la autoridad primaria a la cual debe de abocarse al momento de haber un incidente. Luego, complementariamente, podemos tener a los servicios veterinarios si la emergencia está relacionada a la salud de los animales o a la inocuidad de productos de origen animal. Después tenemos a los servicios de salud pública y epidemiología, los hospitales, las autoridades de salud, que son los que van a recibir este riesgo directo. Por otro lado, también es complementario los servicios de laboratorio, los que nos van a determinar la causa del incidente, ya sea una bacteria, un residuo químico o una enfermedad potencial que pueda afectar un territorio en función de una enfermedad exótica. También tenemos los ministerios de Agricultura en el caso de que estamos hablando de una situación que comprometa el patrimonio agropecuario de un país. También tenemos lo que son las aduanas y cuarentenas en el caso que debamos contener la salida de productos que van en vía de exportación o intervenir en detener el ingreso de un producto que pueda comprometer. También tenemos los servicios legales para determinar las responsabilidades y las acciones jurídicas correspondientes en caso de determinar una culpabilidad de una acción de tipo intencional. También tenemos las autoridades garantes del cumplimiento de la ley, los ministerios de justicia, quienes también tienen que determinar algún tipo de accionar de tipo administrativo y de responsabilidad. Por otro lado, tenemos el área de ciencia y tecnología de alimentos del gobierno. Ellos pueden ser una herramienta muy útil en el momento de determinar el riesgo y la magnitud o los impactos que pueda tener determinada situación que ponga en riesgo a la población. También tenemos a los medios de comunicación y comunicaciones que son los responsables de socializar estas amenazas para que la población en general sepa el escenario que se está desarrollando, si están en riesgo o si hay alertas de algún tipo. También tenemos otros sectores relevantes, como es el de los organismos internacionales que tienen presencia en los diferentes países y también el sector académico, el cual puede ser de gran apoyo en momentos de crisis. Para entrar en materia de salud animal, estamos pensando en la OIE, en su deber de proteger la salud de los animales. Para entrar en materia de trazabilidad, podemos decir que la trazabilidad, la salud pública veterinaria y la seguridad alimentaria son complementarias. Por lo tanto, trabajan de una forma integrada. La trazabilidad de los animales y sus productos a lo largo del proceso productivo permite identificar, verificar y aislar los alimentos potencialmente peligrosos para los consumidores, al tiempo que aseguran el control de enfermedades animales de reporte obligatorio, facilitando el control de enfermedades zoonóticas y permitiendo el acceso a mercados específicos más rentables. Esto es bien importante. A la hora de realizar comercio internacional necesitamos demostrar estatutos sanitarios que respalden las acciones que realizan los servicios veterinarios oficiales y que también le den seguridad al mercado de destino, que no se está poniendo en riesgo la sanidad de sus hatos, de sus rebaños que se están criando dentro de un territorio, también conocido como el patrimonio animal de un país. Para entrar en el tema de trazabilidad a nivel de producción pecuaria, vamos a decir lo siguiente. Vamos a tener dos etapas en la trazabilidad. La trazabilidad primaria, que es el registro histórico de animales y de las enfermedades que puedan poseer. Estamos hablando de animales vivos a nivel de las granjas y de las ganaderías, en el cual necesitamos saber información clave para los programas sanitarios y poder garantizar que son animales que se producen con ciertas características relacionadas a las medicaciones, al uso de productos biológicos en campañas de prevención de enfermedades, en el caso de las vacunaciones, y también a los monitoreos que realizan los servicios oficiales para garantizar que se encuentran libres de determinada enfermedad, tanto para el caso de las que pueden ser transmitidas a las personas como de las enfermedades que pueden ser transmitidas entre animales. Después vamos a pasar a lo que es la trazabilidad secundaria, cuando ya estos animales o estos productos animales entran a procesos de transformación.
La trazabilidad secundaria es la que está enfocada principalmente a la inocuidad de los productos de origen animal, permitiendo conocer el histórico de las materias primas hasta que el producto llega al consumidor. En la imagen podemos ver el caso de un producto cárnico a nivel de una planta de procesamiento. Ahí estamos viendo la imagen de una media canal, la cual va a pasar una serie de procesos de transformación. Va a pasar a un despostado o a un fileteado o a un molido y luego va a llegar al consumidor o va a pasar a un proceso de transformación posterior para convertirse en un alimento de valor agregado. Esta carne puede convertirse en algo como una hamburguesa. Por el otro lado, siempre siguiendo en el tema bovino, podemos tener la leche que llega a las plantas de proceso, todos los controles que se realizan para pasteurizarla y procesarla y convertirla en diferentes derivados lácteos aparte de la leche fluida. Al igual que sucede con el caso de productos de origen avícola, productos de origen apícola, porcino, todos ellos llegan a una planta de proceso y por lo regular y general sufren algún tipo de proceso de transformación. Ahí estamos hablando ya de un producto, no de un animal. Es entonces cuando estamos hablando de trazabilidad secundaria. Regresando al tema de la zoonosis, es importante tener bien claro este concepto. Lo vamos a definir como las enfermedades infecciosas transmitibles en condiciones naturales entre los animales y el hombre. Esa es la forma más común de una zoonosis. Puede ocurrir en el sentido inverso, puede suceder que pase de una persona a un animal. Son casos un poco menos comunes, pero pueden suceder. Así que para fines de este curso lo vamos a ver desde el punto de vista de la enfermedad que se transmite del animal al hombre. Los mejores ejemplos de estos tipos de enfermedades son la brucelosis y la tuberculosis en los bovinos. Estos microorganismos pueden ser excretados por medio de la leche o por el contacto directo con estos animales, con sus secreciones nasales. También se pone en riesgo la salud de las personas que los crían, tal es el caso de los vaqueros o corraleros, el caso de los médicos veterinarios y gente que está en contacto directo con estos animales en el día a día durante el proceso a nivel de la granja. Por otro lado, tenemos enfermedades como la rabia, puede ser multiespecie, en bovinos, en caninos, en otro tipo de pequeños rumiantes, en porcinos. También se considera una zoonosis, pero es otra la forma de transmisión, no es a través de los alimentos, sino que es con otro tipo de contacto. Y finalmente tenemos otro tipo de zoonosis, las que son transmitidas por bacterias. Tal es el caso del ejemplo que aparece en la lámina, el de la salmonelosis, en el cual puede tener diferentes vías de diseminación, tanto por productos de origen animal, como leches que están contaminadas con excretas en las cuales está presente la salmonela. También puede estar contaminando nuestros medios de producción y estos animales pueden estar contaminados en el exterior de sus cuerpos. A la hora de entrar a un proceso de faena, estas pieles representan un riesgo de una carga de salmonelas a nivel de la planta de proceso, donde se nos puede diseminar la salmonela y por medio de una contaminación cruzada llegar a esos alimentos. También en el caso de las salmonelas se han reportado casos de contaminación por diferentes productos, como es el caso de los huevos, contaminados en su exterior con salmonela y también casos relacionados a las excretas de los reptiles. Ahí podemos encontrar altas cargas de salmonela que pueden ser una causa de zoonosis, tanto a nivel profesional, a nivel productivo o a nivel doméstico. Los servicios veterinarios tienen un rol sumamente importante para garantizar no solo la salud de los animales, sino que también la salud de las personas desde el punto de vista de poder identificar y notificar las posibles zoonosis a las cuales pueden estar expuestos. Los servicios veterinarios deben de poder coordinar los recursos y actividades para poner en práctica las normas de la OIE en torno a los programas de vigilancia epidemiológica, programas de control y de erradicación de enfermedades infecciosas, programas de detección temprana y de respuesta rápida ante emergencias. De toda su labor depende el poder garantizar alimentos inocuos, salud para los animales y otros componentes relacionados al comercio. Para entrar en el tema de sanidad vegetal, siempre el objetivo es la protección de los productos agrícolas, ya sean estos para consumo, tal es el caso de frutas y vegetales, como otros productos agrícolas, tal es el caso de los derivados de la madera. Para hablar un poco de trazabilidad vegetal y sus aplicaciones, podemos decir lo siguiente.
Con trazabilidad podemos determinar el origen de un material, ya sea un país o una zona o una condición en particular que sea de nuestro interés. También podemos determinar cosas como la denominación de origen. Tal es el caso de algunas variedades de café que están relacionadas a orígenes específicos, de alta, estricta, mediana altura, etcétera, o de una zona geográfica determinada, cafés de especialidades de Colombia, de Brasil, de Java. Entonces, con trazabilidad podemos determinar cuál es su origen. También en relación a las certificaciones de buenas prácticas agrícolas, la trazabilidad cumple un rol importante en poder ser un registro o un acompañamiento en diferentes momentos de la producción que deben de ser documentados para garantizar el mantenimiento de controles específicos. También podemos, por medio de trazabilidad, demostrar la utilización de un material certificado. En el caso, por ejemplo, de productos o de plantas que tienen un origen seguro, que están libres de determinada enfermedad para procesos de replantación en caso de que haya habido una emergencia sanitaria y tengamos que empezar nuevamente los procesos agrícolas con plantas libres de determinada enfermedad. También nos puede contribuir a la vigilancia de ciertas plagas. También en los sistemas de alerta temprano es necesario monitorear y trazar ciertas situaciones de diferente tipo. Y finalmente, en el control del uso de agroquímicos podemos determinar si se ha utilizado cierto producto en una producción. Por ejemplo, en el caso de la agricultura orgánica es importante demostrar que no han sido utilizados. Para terminar, las enfermedades y las plagas que afecten a la salud pública y el comercio las podemos segmentar en base a qué áreas pueden llegar a afectar. Por poner algunos ejemplos, en el caso de las personas tenemos el caso de la Escherichia coli, las salmonelas y las listerias. Ellas pueden poner en riesgo la salud de las personas. Específicamente en el tema de animales tenemos la encefalitis espongiforme bovina y la fiebre aftosa como claros ejemplos de las enfermedades de interés en el tema de la salud de los animales. Por otro lado, tenemos a la tuberculosis y brucelosis, que son los claros ejemplos de la zoonosis, que nos ponen en riesgo a los animales y potencialmente a las personas. Y tenemos otras enfermedades, por ejemplo, en el caso de los porcinos, la peste porcina clásica y la peste porcina africana. Estos representan riesgos importantes para esta especie. Y finalmente, a manera de ejemplo, tenemos a la influenza aviar, que no solo afecta a las aves, sino que también tiene un impacto en las relaciones comerciales con países que se encuentran libres de esta enfermedad. Finalmente, en el tema agrícola, en lo relacionado a las plantas, podemos tener casos de cosas como las moscas de las frutas, gorgojos de diferentes tipos, roya del café y Fusarium oxysporum raza 4 tropical, por citar algunos ejemplos. Con esto cerramos la parte de lo que sería la importancia de la trazabilidad en la salud pública y el comercio y las 3 áreas de influencia. Todo esto a partir del Acuerdo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, el cual dicta las normas y las directrices a seguir en función de preservar la salud de los animales, la sanidad de los vegetales y la inocuidad de los alimentos para las personas.